En nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. Señor secretario, ¿tenemos cuenta? Así es, señor presidente. Corresponde informar que dentro de plazo se recibieron indicaciones presentadas al proyecto de ley en segundo trámite constitucional que establece una ley marco de autorizaciones sectoriales e introduce modificaciones en cuerpos legales que indica con urgencia calificada de discusión inmediata. En su momento fue remitido el boletín con las indicaciones y también el correspondiente boletín comparado a todos los integrantes de la comisión. También hay dos solicitudes. En primer lugar, de la señora Jimena Contreras, directora estratégica de Asuntos Políticos y Legislativos de la Asociación de Industria del Salmón, en relación precisamente al proyecto en tabla, presidente, el de Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales. Eso es todo, presidente. Muchas gracias, secretario. Yo antes de iniciar quiero agradecer y reconocer el trabajo que hizo la Secretaría para llegar en este minuto con el comparado, que entiendo son 5 de estos, por lo tanto es una gran cantidad de información que hubo que procesar desde el viernes de la noche hasta ahora, así que quiero reconocer su trabajo y también reconocer el trabajo que hicieron todos los asesores de los señores senadores y senadoras, porque fue un trabajo arduo, se notan las indicaciones, son indicaciones que podremos estar de acuerdo o no de acuerdo, pero hay trabajo detrás y por lo tanto acá se nota una comisión que se la ha jugado, al igual que el gobierno, que también llegó con una gran cantidad de indicaciones en tiempo y forma y por lo tanto vamos a poder en conjunto tramitarlas de la mejor forma posible. Quiero volver a decir que la intención de la mesa es, ojalá, terminar la tramitación de este proyecto de manera de verlo la próxima semana. Quiero decir claramente que no es fácil, y no solamente por cosas que son dentro de la comisión, sino que también por los 20 otros proyectos que están priorizados en el Senado y que todos ellos tienen buenamente senadores y senadoras que los están impulsando. Sin embargo, la idea de esto es poder avanzar lo más rápido posible. Y como primer acuerdo, para avanzar de esa manera, quería pedirle el acuerdo a la comisión de que se entienda que la discusión general hecha para el primer informe se incorpore a este nuevo primer informe. Acordémonos de que la comisión está hoy día tratando este proyecto en general y en particular. Sin embargo, este proyecto fue a la sala y la sala no se pronunció, sino que lo envió de vuelta para ser tratado en general y particular. Y por lo tanto lo que queremos hacer es incorporar esa discusión que se dio anteriormente en este nuevo primer informe y para así poder avanzar de manera más expedita. Una de las cosas, entiendo, secretario, usted me puede, es que no es intención de la comisión, por ejemplo, abrir nuevas audiencias, por ejemplo, como parte de las consecuencias que podría traer. Así que no sé si habría acuerdo de los señores senadores de incorporar la discusión general hecha en el primer informe para este nuevo primer informe y poder partir de ahí en adelante. ¿Habría acuerdo? Senador Durante. Que sería importante explicar, yo no quiero ser descortés con la comisión, yo estoy reemplazando al senador Saavedra y nosotros tenemos como norma, uno respeta la discusión del titular, pero no obstante eso, se lo señalaba el ministro el miércoles en pasado, las bancadas, el senador especializado explica, pero el que vota es uno. Entonces, uno legítimamente tiene el derecho a dar toda la discusión y hacerse una convicción respecto del proyecto. Entonces, no entiendo la lógica de dar por incorporada la discusión. No, si me explica, secretario, en qué consiste eso. Que durante la discusión general que ya realizó la Comisión de Economía, se celebraron muchas sesiones y se escucharon a distintos invitados, muchas autoridades en distintos temas, algunos de ellos sectoriales en forma bien particular. Entonces lo que plantea el presidente es que para no reiterar esas 600 páginas de informe, se puede hacer una remisión a ese informe en este documento. En cuanto al informe, exacto. sí.
Y también se votó en general por la comisión. Sí, pero insisto y reitero, sí, yo siempre digo, a mí no me gusta reiterar las discusiones, pero si a propósito de estas discusiones surgen otras inquietudes, yo seguramente voy a llevar este proyecto ahora, a mí me surgen serias dudas en términos ambientales. Yo tengo observaciones, sí, pero que ahí usted no puede, presidente, cercenar mi facultad de pedir más antecedentes, de pedir un informe, de hacer tal o cual discusión. O sea, yo creo, porque si no, aprobemos en paquete esto y a la sala, yo creo, a usted le consta, presidente, yo fui de los que di el acuerdo de que pudiéramos sesionar durante esta semana porque no me gusta afectar otra comisión, pero yo también tengo que reivindicar el derecho a conocer del tema. Yo le agradezco al ministro, me llamó el miércoles, hablamos, ministro, nos pusimos de acuerdo después con su asesora de poder, digamos, intervenir principalmente en lo que a uno los ruidos, los temas en que uno se ha especializado, y yo al menos tengo observaciones de políticas, de técnica legislativa en materia ambiental. Entonces yo no puedo renunciar a dar una discusión más extensa en aquellos artículos que principalmente me hacen ruido sobre lo mismo. Y por eso le planteaba, presidente, a propósito de un inconveniente que tuvo mi asesora, pero el problema es mío al final, porque yo soy el que firma los proyectos, de que quedamos una hora fuera en el plazo de las indicaciones. Y las indicaciones, si ustedes ven el texto, son sobre temas que nos preocupan. Entonces, yo quiero dar una discusión, no en aras de dilatar, yo no gano los proyectos, y menos un proyecto de ejecutivo por plazo o lo derroto por tiempo. Yo lo que quiero es dar mi discusión para que quede en la historia de la ley lo que yo hice, y por eso lo que le digo a propósito de las indicaciones, que indicaciones, no obstante que uno las pierde, uno las puede renovar en sala. Entonces, por eso para mí tiene un significado particular el votar una indicación, ganarla o perderla, poder renovarla y... Senador, yo creo que estamos hablando de cosas distintas. Todo lo que usted dice se puede hacer, pero, por ejemplo, lo que yo no querría hacer es abrir a invitar más gente de afuera a hacer presentaciones, por ejemplo. Y en ese sentido... Salvo que encontráramos aquí, perdóneme, presidente, sí. Obviamente, yo creo que hay un momento en que uno... Me parece que no es conveniente reinvitar, pero si surgiera un inconveniente, una contradicción, o nos surge una duda concordada de, no sé, en materia ambiental o en materia regulatoria o en materia sectorial de no sé qué área, yo no me niego a invitar a alguien o pedirle un informe por escrito. Yo lo que quiero es que esta ley sea buena, que sirva, que uno salvaguarde sus principios y eso. Ministro. Sí, yo creo que lo que plantea el senador Turresti por su intermedio, presidente, primero por supuesto que corresponde, pero que está bien salvaguardado en la discusión en particular, porque justamente lo que vamos a hacer ahora es dar toda esa discusión que el senador plantea, es decir, ir revisando los artículos, sobre todo, ahí tenemos que ver la forma de hacer el trabajo, pero hay algunos artículos que en las indicaciones propuestas se plantean diferencias más fundamentales. Y esos artículos probablemente hay que discutirlos con mayor profundidad. Hay otros artículos, en cambio, que las distintas indicaciones que se están planteando están muy en sintonía y dicen cosas levemente distintas. Entonces, nuestra opinión en ningún caso es que esos debates no se den, sino que simplemente no repetir la discusión en general que ya hicimos e irnos rápidamente a la discusión en particular y que veamos cada una de esas cosas en su propio mérito. Respecto a las indicaciones ingresadas, ahí nosotros como Ejecutivo no es una definición del Senado. Nuestra postura, por supuesto, es que ojalá se puedan considerar todas las indicaciones. No tenemos ningún problema al respecto, obviamente. Sí. Sí, quizás podría ser mejor que el día de mañana tomemos este acuerdo en conjunto con la votación de los artículos que no han sido indicados. Eso no trazan absolutamente nada y le da quizá la posibilidad, si viene el senador Turresti o viene el senador Saavedra, pueden haber ya conversado y con eso se quedan tranquilos. ¿Lo hacemos así entonces?
¿Le parece? Mañana, porque mañana en la mañana tenemos que hacer una votación inicial que es de los artículos que no han sido indicados. Entonces, en ese momento, usted puede tener tiempo para hablar con el senador Saavedra y en ese momento entonces podemos pedir este acuerdo. Porque hoy día no votamos. Sí. Presidente, nosotros estamos indicando algunos artículos que no se habían indicado, entonces esa... Ya se revisó. Lo revisé yo porque usted está indicando artículos muy importantes que están indicados. Lo podemos ver después. No hay ninguno que se vaya a aprobar que no haya sido indicado. No, pero lo vemos en otra que quede. No, pero es una duda válida. Habría que asegurarse de eso. Terminando esta sesión, vamos a ver sus indicaciones. Yo las vi rápido, porque no la había visto antes. Para una cosa de forma, yo lo que quiero pedir formalmente es si se puede abrir un paso extraordinario para tener por ingresar eso. Si no, ningún problema, no, pero yo creo que lo estoy pidiendo formalmente eso. Le he explicado, mi asesora tuvo un inconveniente formal, las indicaciones fueron presentadas, pero hay un plazo de fuera del horario, creo que es 1h15 fuera, me llamó, imagínense lo que puede ser para una asesora que me haya informado con eso, no estaba fuera de cobertura absolutamente. Me lo planteó así, y así se lo hice saber al presidente, lo llamé inmediatamente, me lo informó, es una situación de facto, no digo ninguna otra situación de otra manera, y insisto y reitero, y le agradezco que tanto haber participado en la comisión con usted, presidente, en sala el día miércoles, luego el ministro haberme llamado, conversado, hablar a última hora con la asesora, trabajamos esa línea de observación, entonces me gustaría despejar eso para efectos de ver en por qué derrotero no caminamos. Por supuesto que depende de lo que conversemos acá, pero en ese caso, si abrimos un periodo de indicaciones, a mí me gustaría hacerlo en la sala, de manera de que todos sepan que existe ese. De lo contrario, podríamos tener algunos senadores que nos digan por qué, sin el conocimiento del resto, se abrió. Entonces, si lo hacemos, entonces, en ese caso, yo le propongo que hagamos la tramitación y si el martes en la tarde, por ejemplo, podemos verlo y hacerlo el miércoles, un plazo de indicación hasta el jueves por media hora. Sí, sí, pero se puede subsanar de esa manera para que nadie... Sí, sí, sí. Sí, sí, por supuesto, no, por supuesto. No. Se hace un acuerdo acá, lo hacemos mañana o cuando corresponda, ¿no es cierto? Y en la sala se dice, mira, por acuerdo de la comisión se pide que desde las 7 hasta las 7:30 se abra indicaciones y ahí buenamente ingresarán las indicaciones que tengan que ingresar. Pero con toda la información y que todos los senadores sepan, de lo contrario, no quiero tener alguna discrepancia con algún senador. Lo vamos a hacer así. Presidente, Ahora, pero yo sí. tengo que dejar constancia que este plazo lo fija la comisión. Sí. A lo más, usted tendría que informar a la sala para, no sé, un conocimiento de todos los senadores que estén presentes. Sí. Nosotros, como Secretaría, en su oportunidad, informamos a todos los senadores de este plazo interno y cuando la comisión vuelva a adoptar un nuevo plazo interno, vamos a seguir el mismo procedimiento. Lo que va a hacer usted es solamente informar dentro de la sesión de la sala, pero la competencia es de la comisión, no de la sala. Ese es el punto. Está perfecto, así lo vamos a hacer. Mañana se toma así la decisión una vez que empecemos a votar. No, es que estaba pensando que otra solución, pero no sé si eso es compatible con lo que dijo el secretario, es que la decisión se tome hoy día. Entiendo que una vez que ustedes toman la decisión, se informa a todos los senadores, de forma, por lo tanto, no, y que sea hoy día hasta, no sé, las 9 hoy día, y mañana informa en la sala que eso ocurrió. Pero una sugerencia. Sí, yo prefiero no hacerlo así. Si vamos a hacerlo,
la forma que nadie puede sentirse pasado a llevar es que se informe en la sala. O sea, claro, nosotros ahora podemos tomar la decisión acá, veremos cuándo se informa, pero en la sala para que no haya ninguna... ¿Ah? Sí, yo prefiero eso de todas maneras. Senador Sangüesa. Presidente, sí. Yo creo que por un tema práctico también, para que la Secretaría tenga a la vista las indicaciones al momento que vayamos a votar mañana, los artículos que no tengan indicaciones, sería bueno dejarlo abierto ahora para que puedan ingresar y así mañana va a tener a la vista el secretario cuáles son los artículos que efectivamente no van a tener indicaciones. Y de esa manera después lo ratificamos en la sala. No creo que, por último, ahí se abre ahí puede abrir, presidente, un plazo de 30 minutos, ¿correcto?, por si alguien quiere ingresar una nueva indicación. Entiendo entonces lo que usted pide, senador, es que tomemos el acuerdo de esa apertura. Yo no tengo problema con eso, pero sí quiero que los senadores puedan saber con un tiempo razonable si alguno quiere hacer alguna indicación. Eso es todo. Es para transparencia en la sala. Si quiere tomamos el acuerdo, lo vemos mañana en la mañana con el senador Saavedra. No sé si eso... Y la senadora Carvajal. Yo creo que es importante que estén. Lo vemos en la mañana, primer acuerdo. Mañana en la mañana y ahí hacemos el procedimiento. ¿Les parece? Así lo hacemos. Que va a ser abrir indicaciones por media hora en un minuto específico, probablemente el día miércoles. O el día martes en la tarde, no sé, algún horario que permita que los senadores se sientan informados y no haya problema. Eso. Bien, vamos a darle la palabra al Ejecutivo, que entendemos que tiene una organización más o menos de su visión de qué es lo que ocurrió con todas las indicaciones, que son bastantes, y para poder tener una idea de cómo empezar a organizarnos. No sé si tiene la palabra usted, ministro, o a Camila. Bueno, presidente, lo que voy a hacer en mi presentación es algo más modesto de lo que usted estaba planteando, pero voy a ver si esto puede ayudar a la conversación. Y después voy a también proponer algo general respecto a cómo organizar la votación, que es lo segundo que usted planteaba, pero ahí no tengo elementos cuantitativos para mostrar aquello. Entonces, la siguiente... Sí, es que quiero ver una cosa acá. Bueno, lo que ustedes ven allí son distintos números. Esto parece como un gráfico torta, pero no lo es, ¿ya? Sino que más bien son distintos números que dan una idea del trabajo legislativo que se nos viene cuando comencemos la discusión en particular. Primero hay 372 indicaciones presentadas, 155 son del Ejecutivo. Nosotros como Ejecutivo indicamos esas 155, son indicaciones, pero si esto uno lo lleva a artículos, nosotros tenemos 37 artículos con indicaciones del Ejecutivo que lo que buscan es el cumplimiento del protocolo que firmamos en su minuto. En un par de diapositivas que les voy a mostrar después, voy a enfatizar nuestro planteamiento de que estamos cumpliendo los distintos elementos firmados en el protocolo y con algunos ejemplos. Ahora, tal como comentábamos recién, hay 32 artículos que no fueron indicados, ¿ya? De estos 140. Ese número se mantendría con las indicaciones del senador Durresti porque los artículos que indica el senador ya fueron indicados también ya sea por el Ejecutivo o por algún senador. No hay cambio en materia de informe financiero, y eso es relevante. Y además hay nuevos artículos propuestos. Por eso que quedamos con 161 artículos en el proyecto de ley. Recuerden que este proyecto tiene la siguiente estructura en términos de artículos. Primero está, digamos, llamémosle la primera parte,
que es la que crea el sistema, todo el sistema de permisos sectoriales, la ley marco. Después está una parte que interviene 37 cuerpos legales, y después están los artículos transitorios. Esos son los... si uno hace el desglose de esos 32 artículos no indicados, son 8 de la ley marco, son 12 de los cuerpos legales y son 12 de los artículos transitorios. Eso es lo que da esos 32 artículos sin indicaciones. Entonces ahora voy a, bien breve, a mostrar algunos ejemplos de cómo nosotros abordamos el acuerdo. Nosotros vamos a tratar lo más pronto posible de poder mandarle a ustedes un documento donde haga referencia a, en cada artículo que nosotros indicamos, qué parte del acuerdo se cumple. Eso no lo hemos alcanzado a terminar todavía, pero creo que les va a ayudar a hacerse una idea más global del cumplimiento del acuerdo. Pero aquí tengo algunos ejemplos de los 7 puntos, si recuerdo bien, del acuerdo y cómo están graficados en distintas indicaciones. En lo que se refiere a la plataforma Super y al hecho de que se le refuerza, me gustaría enfatizar que se refuerza la obligación de coordinación, interoperabilidad, integridad, trazabilidad y transparencia. Eso es bastante claro en diversas indicaciones que se hicieron en esta plataforma. A mi juicio, además, creo que las indicaciones que han hecho senadores, en particular en este caso senadores de oposición, creo que estamos súper alineados en esto. Yo veo que este es un grupo en el que no debieran haber grandes diferencias. También en lo que se refiere a que todos los procedimientos sean siempre digitales, toda solicitud de habilitación se presenta a través de la plataforma Super, creo que en eso también estamos bastante alineados y no hay mayores diferencias. Después, en lo que se refiere a la aplicación de las técnicas habilitantes alternativas, acá se cumple tal vez uno de los elementos más relevantes del acuerdo, y que me gustaría explicarlo lo más claro posible cuál es su alcance, qué hace y qué no hace ese acuerdo. Antes de explicar el alcance, creo que es importante entender cómo funcionaría esto en la actualidad, ¿cierto? Cómo terminaría pasando que parte de las autorizaciones pasarían a ser declaraciones juradas. Las autorizaciones básicamente requieren 3 etapas para que pueda hacer una declaración jurada. 2 etapas legales y una de reglamento. La primera es ver si su tipología está habilitada para hacer una declaración jurada. Eso es lo que estamos cambiando, de hecho, en esto que lo voy a explicar después. Lo segundo es que, aun cuando todas las autorizaciones puedan transformarse en una declaración jurada, para que una autorización se pueda habilitar a que sea una declaración jurada, tiene que hacer un cambio legal en la ley sectorial. Y después, una vez que eso ocurre, lo razonable es que exista en un reglamento el umbral, tal que bajo ese umbral se hace una declaración jurada, sobre ese umbral se mantiene la autorización. En el diseño original del proyecto, habían tipologías que permitían declaraciones juradas y tipologías que no permitían declaraciones juradas, en esa primera etapa. Y además, en el caso de las tipologías, de los permisos que después van a estar en tipologías que permiten declaraciones juradas, nosotros alterábamos un conjunto de leyes sectoriales para justamente habilitar las declaraciones juradas. Y queda, por supuesto, a posterior, el reglamento para efectos de definir cuáles serían esos umbrales, reglamento que tiene que ser definido en conjunto con los ministerios y servicios sectoriales. Entonces, ¿cuál es lo nuevo que hacemos? Lo nuevo que hacemos es que decimos, en principio, todos los permisos podrían transformarse en declaraciones juradas. ¿Significa eso que todos los permisos se van a transformar en declaraciones juradas? No, porque lo que tiene que ocurrir es que si alguien quiere a futuro que otra autorización pase a ser declaración jurada, una autorización que ahora no le estemos permitiendo eso en el cambio legal, va a tener que pasar por el Parlamento y va a tener que hacer una discusión legal. Pero en vez de tener que cambiar las dos cosas, en vez de tener que cambiar la ley marco y cambiar la ley sectorial, lo que va a tener que hacer es cambiar la ley sectorial. Entonces, esto hace, yo diría, aliviana la carga legislativa para efectos de poder tener más declaraciones juradas en el futuro, pero no hace que esas declaraciones juradas simplemente se activen por una decisión del Ejecutivo, sino que hay que pasar por el Parlamento.
Entonces tiene esas dos partes que me gustaría dejar bien claro respecto a lo que estamos haciendo, porque yo creo que esto lo puede buscar por mientras, Camila, el cambio de la aplicación. Que si usted ve la indicación, senador, para que le quede claro, tiene que ver la indicación y tiene que ver el artículo en su versión actual. Porque el artículo en su versión actual básicamente decía qué tipologías podían estar habilitadas por una declaración jurada, y ahora eso no está, sino que lo deja abierto a todas las tipologías. Y después, si usted quiere ver cómo las leyes sectoriales son intervenidas para habilitar la declaración jurada, ahí se tiene que ir a la segunda parte del proyecto de ley, que es cuando eso se interviene en diversas leyes. Eso no cambia, esa segunda parte no cambia. Lo que cambia es la habilitación general para poder tener declaraciones juradas. Artículo 10, me dice Camila. No asuste al senador, equivocamente, senador. Después, lo que hace el proyecto de ley, donde aquí sí podemos tener diferencias con las indicaciones de los senadores de oposición, es que el proyecto de ley da una orientación general respecto a que en el futuro se debieran privilegiar las declaraciones juradas. Entonces, habilita que todas puedan ser y después da una orientación general respecto a lo que debiera ocurrir. Lo que no hace, insisto, es que todas las declaraciones juradas, todas las autorizaciones por defecto queden en declaraciones juradas. Eso no lo hacemos, nosotros creemos que es razonable que cada autorización que pasa a declaración jurada en este aspecto tenga que pasar por un cambio legal. La siguiente, por favor. Nos pasamos una. Ahí está, sí. Ya. Respecto a silencios administrativos. Como ustedes saben, aquí nosotros mantenemos, en el diseño actual original del proyecto, las autorizaciones tienen silencio administrativo positivo o negativo dependiendo de la tipología en la cual se encuentran, ¿no es cierto? Hay dos tipologías que tienen silencio administrativo positivo y otras 4 que tienen silencio administrativo negativo. Más o menos, debieran quedar como la mitad de los permisos en esas dos tipologías con silencio administrativo positivo y la otra mitad en silencio administrativo negativo. Todo esto, como ustedes saben, fue conversado y acordado con todos los servicios involucrados. Lo que hacemos a esto respecto es que agregamos la posibilidad del titular, ¿ya?, de declarar el cumplimiento de la normativa cuando ejerce su derecho al silencio administrativo positivo. Esto es bien relevante y déjenme recordar cómo funciona esto en la actualidad. Lo va a ver. Déjenme recordar cómo esto funciona. La idea del silencio administrativo positivo y negativo en el actual proyecto de ley funciona de la siguiente manera. Una vez que se acaba el plazo legal, el titular tiene el derecho, no la obligación, a ejercer ese silencio administrativo. Una vez que eso ocurre, en el diseño original del proyecto, se emite un certificado que tiene el mismo valor legal que la autorización. Lo que hace nuestra indicación es que agrega la posibilidad del titular, como una opción, de que además el titular declare el cumplimiento de la normativa. Es decir, lo hace en espíritu, no exactamente igual, pero lo hace en espíritu parecido a una declaración jurada. Esto puede ser especialmente relevante para que, sobre todo, empresas más grandes quieran utilizar este tipo de mecanismos. Es muy probable que las empresas más pequeñas, cuando ejerzan el silencio administrativo positivo, lo ejerzan simplemente y eso les va a dar más agilidad. Pero en el caso de las empresas más grandes es bien poco probable, creo yo, que ejerzan este silencio administrativo sin esa posibilidad. Ahora, aquí tenemos una diferencia que yo creo que es bien relevante con las indicaciones de la oposición, porque lo que plantean las indicaciones de la oposición es que todos los permisos, salvo que la ley sectorial diga lo contrario, pasen a silencio administrativo positivo. Cuestión que nosotros no solo no compartimos, sino que nos parece un error. Quiero decirlo así, un error importante.
porque, no sé, hay permisos tan relevantes como las concesiones marítimas o cosas de ese tipo que nosotros creemos que lo que corresponde ahí es un silencio administrativo negativo, y es lo que conversamos, insisto, con los distintos sectores. Es decir, nosotros hicimos un trabajo muy minucioso de ir conversando servicio por servicio. Tuvimos más de 150 reuniones durante el año 2023, acordando con ellos en qué caso era razonable un silencio administrativo positivo y en qué caso era razonable mantenerlo en silencio administrativo negativo. Entonces, aquí se avanza en línea con lo que estaba en el acuerdo, pero creemos que no es buena idea ese cambio que se hace y que generaría un problema mayor. Respecto a tramitación paralela de autorizaciones, esto también es parte del acuerdo. A mi juicio, este es uno de los temas que va a permitir acelerar más los plazos respecto a la situación que ocurre en el proyecto original. Acuérdense que el proyecto original nosotros les presentamos a ustedes estimaciones de cómo se van a reducir los plazos. A mi juicio, esta indicación va a ayudar mucho, y déjenme explicarlo con un ejemplo. De nuevo, para entender qué es lo que hace y qué es lo que no hace. Imagínense que un proyecto tuviera que pasar por 2 autorizaciones sectoriales. Y que esas autorizaciones sectoriales cada una tomara 6 meses y que estuvieran de manera secuencial. Es decir, la primera autorización toma 6 meses, la segunda parte cuando uno tiene la otra autorización, y en total hace 1 año. Lo que hace esta definición es que, a menos que la ley diga lo contrario, todas las autorizaciones se puedan tramitar de forma paralela, todas las autorizaciones sectoriales. Esto no hace referencia a la resolución ambiental. ¿Por qué esto es importante? Porque esto permite reducir mucho el tiempo. Imagínense en el ejemplo que le estoy dando, en vez de 1 año, se demoraría 6 meses. Y además, porque no bajan nada el estándar. Cada una de las autorizaciones va a seguir teniendo exactamente el mismo estándar. La única diferencia es que en vez de tramitarse de manera secuencial, se van a tramitar de forma paralela. Si por alguna razón uno creyera que hay alguna autorización que necesita una información de manera fundamental de otra autorización, bueno, probablemente lo que uno va a tener que hacer ahí a futuro, nosotros creemos que no es el caso, es ponerlo eso en la ley, como ocurre en la actualidad. Pero ¿cuál es el problema que existe actualmente? Y en esto quiero ser bien claro. A pesar de que la ley no dice esto, los servicios en la práctica inventan requisitos de otras autorizaciones. Y ocupo el verbo adecuado, inventan, porque no está en ningún lugar eso. Pero Entonces, ¿la reacción del gobierno y oposición son sustancialmente distintas o son lo mismo en otra parte? Yo recuerdo que en este tema no hay tantas diferencias, según recuerdo. No sé si tú recuerdas. No, porque este es un tema muy importante. Nosotros hicimos una reacción para el tema que lo que entendíamos del Están, acuerdo. de acuerdo a lo que me dice Camila, hay una diferencia más bien dónde se pone esto, de técnica legislativa. Por lo tanto, yo creo que en esto debiéramos llegar a acuerdo. Pero esto es bien fundamental y, insisto, el punto central del Ejecutivo durante toda esta tramitación es cómo podemos acortar los tiempos sin reducir los estándares. Eso ha sido siempre lo que hemos declarado nuestro objetivo. Esta medida es probablemente una de las medidas que más ilustra es una de las medidas que más ilustra justamente este punto. Que dice esto tal cual. Dice, no se podrá exigir un requisito de otra autorización, en el fondo, para comenzar el proceso de una autorización, a menos que la ley diga lo contrario. Eso es básicamente lo que hace esta parte. Sí, creo que el tema es dónde está, es como, insisto, de técnica legislativa. El tema del siguiente, senador. Mejor lo leemos entonces, porque puede ser que yo lo diga mal. Y ahí mejor prefiero leerlo, porque para qué voy a... Sí. No, pero lo leo para que quede en la grabación, porque ¿por qué lo voy a leer mal? Sí. Nosotros agregamos esto. En el principio... Acá está, pero en el segundo, ¿no? Sí, el segundo y tercer Sí. párrafo. En el segundo y tercer párrafo, lo leo entonces, senador. Salvo que la normativa sectorial lo disponga expresamente, los órganos sectoriales no podrán exigir como requisito para el ingreso de una solicitud de autorización el haber obtenido previamente otras autorizaciones sectoriales. Es bien importante el apellido sectorial, porque eso deja fuera RCA. Quiero ser claro al respecto. Los procedimientos serán diseñados de forma tal que permitan a las personas titulares solicitar en forma paralela todas las autorizaciones asociadas a un proyecto o actividad, con las excepciones que señala expresamente la normativa sectorial. Asimismo, se evitará el establecimiento de trámites secuenciales que afecten eficiencia, optimización y el trabajo de coordinación de la Administración.
Entonces, ese párrafo, insisto, busca, a mi juicio, este es probablemente el cambio más importante que estamos haciendo, tal vez un par más en las indicaciones. Porque puede, insisto, si ustedes ven, solo para ilustrar el punto, si ustedes ven el informe que nosotros presentamos hace mucho tiempo respecto a cómo se iban a reducir los tiempos producto de este proyecto de ley, y tomamos 7 ejemplos. En cada uno de esos ejemplos decíamos, por ejemplo, no sé, en un restaurante que se quiera ampliar. Ese restaurante que se quiera ampliar tiene que pedir, voy a inventar, 30 permisos sectoriales. Después veíamos que habían 4 permisos sectoriales que estábamos en lo que llamábamos la ruta crítica. Y esa ruta crítica es secuencial. Bueno, esa secuencialidad ya no sería una obligación para los titulares. Insisto, en la actualidad no es que los servicios tengan alguna autorización o alguna indicación de que tengan que hacerlo en este sentido, sino que se fue transformando en una práctica que puedan pedir estos requisitos en términos de otra autorización. Senador Durresti y después senador Pio. Presidente, el ministro bien explica el artículo 10, el 24 y este que vendría a ser el 6E, al menos en la geografía de lo que hemos revisado. Yo quiero preguntar si hay algún informe de algún administrativista, digamos, en el proceso, algún profesor que haya visto el sistema, porque yo creo que las normas son de toda lógica, digamos. Pero yo siempre digo, la lógica no siempre impera en el proceso administrativo. Hay malas prácticas de abuso, de lo que dice el ministro, la creación de nuevos requisitos y también, perdónenme la objetividad, también hay malas prácticas de los servicios, en que cada servicio quiere dar la última palabra, entonces quiere tener el poder de decir, yo soy el que doy el último permiso y por tanto tráiganme los 29 anteriores y yo doy el 30. Y eso es kafkiano. Creo que cualquier persona que emprende, y por eso además está la informalidad. Dos preguntas. ¿Hay algún informe de algún administrativista que tenga una visión sistémica para que no estemos vulnerando ciertos principios fundantes del derecho administrativo? Porque aquí creo que no es maldad de alguien que lo haya hecho, sino que se va abusando o exacerbando o complejizando una situación. Si hay algún informe, digamos, de alguien que compareció, no en el articulado en particular, sino el tema sistémico. Nosotros estamos alterando el silencio administrativo, un principio fundamental en derecho administrativo desde el punto de vista de funcionamiento, sobre todo en el positivo. Lo de la declaración jurada también es un ladrillo importante del andamiaje institucional, y para qué decir la simplificación administrativa de esto, que yo en general estoy de acuerdo en eso, pero si algo que he aprendido, no soy un experto en derecho administrativo, pero si algo que he aprendido y porque he trabajado es que lo que tú mueves aquí afecta allá. Al final los procedimientos están hechos también de funcionarios y autoridades. Y las autoridades, si tú no estableces ciertos incentivos o algunas sanciones, van a seguir aplicando lo mismo, aunque la norma haya cambiado. Entonces, pregunta eso. ¿Hay algún informe como para revisarlo de algún administrativista que más que en el principio del 3A o el 6E tiene una visión global? Y segundo, una pregunta en relación a las sanciones. Todas estas modificaciones tienen mérito y claramente yo creo que hay un buen diagnóstico de simplificación. ¿Dónde está el capítulo de las correspondientes sanciones ante esta situación? ¿Hay responsabilidad administrativa del jefe de servicio? ¿Hay cumplimiento? Porque si no, también no opera directamente. ¿Cómo hago yo si efectivamente no está operando la simplificación administrativa? ¿Dónde me quejo? ¿Y a quién le cae el tejo, digamos, de no cumplirlo? No sé si quiere responder o le damos la palabra. Senador Pio, y después le damos la palabra al ministro. Gracias, presidente. Por su intermedio, agradecer al ministro el trabajo hecho y la explicación. Yo estoy de acuerdo que
Efectivamente, la indicación 56 del Ejecutivo es una indicación muy relevante porque se está generando un criterio que creo que es el óptimo para lo que es la tramitación y en general la gestión del Estado, que es el procesamiento en paralelo. Fíjese que los computadores son mejores hoy en día, pues son varios núcleos procesando en paralelo, no en serie. Y ese cambio es sustancial, es sustantivo, y valoro que lo estemos haciendo porque va a permitir cumplir lo que queremos, estandarizar y simplificar. El problema es que para estandarizar no solamente vamos a necesitar la plataforma, tal como lo señaló el ministro, esto es una cultura. Entonces, tenemos que ver también cómo el proyecto de ley se hace cargo de la cultura, que es no menor. Porque ahí vamos a tener que llegar a todos los organismos, los más de 800 o 1.200 si consideráramos a todo el resto, porque es parte de la esencia. Lo señalaba por su intermedio, señor presidente, del senador del Urresti. O sea, hay servicio, cultura que tienen eso ya instalado. Entonces, va a ser un tema. O sea, aquí estamos de acuerdo, aquí hay un gran acuerdo, yo creo que hay que valorarlo y comunicarlo. Esto es quizás del trabajo nuestro, la comunicación política, pero después hay que hacer la bajada, no solo sistémica con la plataforma, sino que también el tema cultural que tenemos que abordarlo, presidente. Gracias. Yo solo hacer notar que creería que el nuestro, que el que fue presentado por nosotros, solamente se le excepciona en la ley, no en toda la normativa. Y eso puede ser una diferencia entre las dos redacciones. Ministro. Gracias, presidente. Parto por las dos preguntas del senador Durresti, por su intermedio, presidente. Primero, respecto a las visiones de distintos especialistas en derecho administrativo, respecto a la mayoría de los temas fueron presentadas en esta comisión. Y tal vez lo que nosotros podemos hacer es revisar alguna de estas presentaciones y transmitir aquello, porque además muchas de ellas fueron presentadas con escritos y dejaron la documentación. Respecto al tema específico, por ejemplo, eso ocurrió respecto a declaraciones juradas, silencio administrativo positivo, eso fue discutido extensamente en esta comisión, en algunos casos por expertos en derecho administrativo, en otros casos, no sé, por decir algo, vino García Huidoro de CEP, vinieron a otro abogado, Tomás Blake vino también, en fin. Después puedo mandar la lista. Pero lo que sí es cierto es que del tema específico digámosle, llamémosle paralelizar, eso ha sido menos discutido porque es una presentación que estamos haciendo ahora, para ser bien transparente. Sí, todo eso fue, o sea, muchas de esas cosas estaban presentes y eso, digamos, recibió comentarios. No sé si ya creo que no corresponde que yo dé una opinión respecto a si los planteamientos allí señalados por estos profesores representan a todos los profesores o no hay debate en la materia. Eso ya escapa a mis conocimientos y competencias, pero sí puedo decir que esas conversaciones existieron. Respecto al tema de consecuencias o sanciones, parto por señalar que ahí seguimos teniendo una diferencia hasta ahora, por lo menos, entre oposición y gobierno. Y yo lo he dicho esto de manera muy clara. Nosotros creemos que es importante que existan ciertos incentivos. De hecho, una de las cosas que estamos haciendo paralelo al proyecto de ley es que estamos incorporando las autorizaciones críticas a los PMG, que eso no requiere cambio legal, y que todos los cambios legales que hacemos en este proceso va a fortalecer aquello, porque en la actualidad no existe esa información, ahora toda esa información va a estar centralizada a propósito de la plataforma única. Va a haber una serie de condiciones para que esto se pueda hacer de mejor manera. Además, va a haber la posibilidad de en la plataforma hacer, ¿cómo se llama esto? No declaraciones juradas, no, sino que acusación, pero un canal reservado de denuncia. Eso, un canal reservado de denuncia, para que un titular que se sienta pasado a llevar, en el fondo, en alguno de sus derechos pueda hacer ese planteamiento. Titular o no titular, o sea, en el fondo eso va a ser una posibilidad importante. Ahí voy a la diferencia. La oposición lo que ha planteado, lo planteó en la Cámara de Diputados y eso nosotros lo buscamos eliminar en nuestras indicaciones, pero ahí no tenemos un acuerdo hasta ahora al menos. Plantea que los funcionarios con ciertas características que no cumplan los tiempos podrían ser sancionados en sus salarios. Nosotros no compartimos el salario. PMG, el canal,
Sí. Ca- sí. Perdón, que se trabajó en algún momento un proyecto aparte, por eso lo digo que a veces enriquece las discusiones que uno tiene en paralelo, sin tener noción de esa discusión, si es multa o descuento. Trabajamos y se lo planteamos al Ejecutivo, le hicimos llegar a la asesora acá, un proyecto en que muchas de estas, a ver, entendiendo que el PMG es un instrumento que motiva, moviliza, orienta, ordena el funcionamiento interno, desde la jefatura hasta el último de los funcionarios. Yo creo que se han perdido a veces los objetivos de que ese beneficio sea también en función del usuario, no solo en sí mismo. Y yo creo que un gran elemento motivador de eso, ordenador de eso, es que el PMG esté ordenado en función de instrumentos como estos. Porque tú dices, yo voy a tener mi incentivo no cumpliendo con mayor cabalidad, con mayor prontitud lo que nos convoca. Yo en principio no estoy de acuerdo en que a uno le descuenten de lo que es su remuneración, porque creo que eso es un derecho no sujeto. Si es que tú tienes algún incumplimiento, hay un procedimiento disciplinario o sumarial que puede terminar en lo máximo. Pero yo creo que los PMG, que son un instrumento que ya existe, si tú a eso vinculas muchas de estas autorizaciones, te alinea y te tracciona positivamente. Y no lo que sucede hoy día, que muchas veces los PMG son absolutamente independientes del resultado del procedimiento. De lo que entiendo, se me permite una cosa, de lo que entiendo está hoy día en discusión, está primero la multa que se le cobraría, senador Durresti. Estaría primero la multa que se le cobraría al jefe de servicio o al que está a cargo, ¿no es cierto? Eso es lo que se aprobó en la Cámara de Diputados. Y después hay dos formas de verlo. Jefe de servicio, sí. Y después hay una indicación del gobierno para reemplazar ese artículo, el artículo 26, pero además elimina, entiendo, el segundo inciso del artículo 20. Y la otra forma que está propuesta por la oposición ahora, entiendo que los artículos transitorios, por una modificación interna dentro de la ley de PMG, que obliga a que dentro de las al menos el 5% de la ¿cómo se decía? De la orientación del PMG, si usted quiere, de la definición, el objetivo sea el cumplimiento, y le da un indicador que es que al menos tenga un 70% de cumplimiento en los plazos. Esas son las tres formas que entiendo, no sé, corríjame si me equivoco, pero las tres formas gruesas que están dentro de esta discusión. Sanciona al jefe, que eso es lo que aprobó la Cámara de Diputados. Después está el reemplazo del gobierno del artículo 26, y dentro de la ley de PMG respecto a los objetivos y un indicador de cumplimiento de plazos. Eso es lo que está. Senador Pio. Y después Sí, presidente, muchas gracias. Me refiero entonces a la indicación 125 del Ejecutivo. Tal como se ha señalado, el poder que va a tener el nuevo sistema es la plataforma. Pero he visto las redacciones y todo queda en base a la oficina, que debe elaborar reportes semestrales y además deben remitirlo dentro de un plazo de 30 días a la jefatura. O sea, se nos olvidó lo digital. Si no es la oficina, es el sistema el que entrega los indicadores. ¿Y por qué? Porque lo peor es tener gente trabajando para elaborar algo que el sistema lo hace solo. O sea, el sistema calcula los tiempos, lo que se va demorando y va entregando las estadísticas. Entonces la redacción todavía está de siglo XIX, gente que está procesando a mano, cuando estos datos van a salir del sistema, de la plataforma. Entonces habría que cambiar la redacción, porque además simplifica mucho. Son datos duros, no hay nada más que informar, entró, salió, autorizó, no autorizó. Se mide la diferencia y evitamos generar una carga administrativa a un grupo de personas que va a ser muy pequeño. Y finalmente lo que se podrá decir, mire, el dato está bueno, está malo. Se podrá quizás ver el mecanismo para poder indicarlo. Pero llevarlo a esta generación de informes y todo, yo creo que se pierde el espíritu de lo que tenemos. O sea, si tenemos un sistema digital transaccional, lo ideal es que esa información se conecte después con el PMG directo. No es necesario una intervención humana intermedia, porque también podría prestarse a que ese informe, yo pongo
otra visión. Entonces, simplifiquemos, démosle transparencia y usemos los datos que tiene el sistema. Y si los datos no están bien, bueno, discutamos los datos, pero no entremos a la generación de informes con tiempos y plazos, siendo que esto podría ser mes a mes. Se hace el cierre del mes y salen las estadísticas del mes. Eso me siento. La buena para el ministro, puede responder, por cierto, y después seguimos avanzando. A ver, yo diría, senador, que son, senador Pius, por su intermedio, presidente, que son las dos cosas a nuestro juicio. O sea, hay toda una información que, por supuesto, y eso está también en las indicaciones, que va a surgir de manera automática de la plataforma, y que cualquier persona la va a poder ver, la van a poder ver los titulares, la va a poder ver la prensa, la va a poder ver, va a estar abierto en el fondo. Respecto al funcionamiento general del sistema, los distintos servicios, en fin. Otra cosa distinta es el rol de la oficina, que puede ayudar a definir metas, puede ayudar a ir cambiando justamente como ayudando a los jefes de servicio a justamente construir estos PMG a futuro, en fin. Entonces, son cosas complementarias, pero el espíritu, o sea, lo que usted plantea es el espíritu de lo que nosotros señalamos acá, que todo sea lo más automatizado posible, que esa información se genere en tiempo real y que cada persona que esté interesada en el tema pueda utilizarla para los fines que estime pertinente. Respecto a la pregunta más amplia que plantea el diputado Durresti, que también intervenía ahora el presidente, senador. No, yo no nunca, diputado, senador, ninguno de las dos son una ofensa, pero senador. Hay un senador que pasó a ser diputado. Puede ser. El límite a la reelección. Yo a los dos lo respeto. No, pero es que yo... Está bien. No, pero es que yo respeto a los senadores, a los diputados y a todas las personas que no son ni senadores ni diputados. Respeto a todas las personas. Creo que es lo que corresponde. Sí. A ver. Hay una discusión bien de fondo acá respecto a qué tipo de incentivos uno pone, ¿cierto? Nosotros hemos dicho por distintas razones que no creemos que sea un buen incentivo que alguien, digamos, responda directamente a esto por su salario. Además, ya que los PMG igual tienen consecuencias en los salarios, pero de una forma que está institucionalizada y que es distinta. Nuestra respuesta de cómo vemos nosotros esto es que los incentivos a ese respecto deben ser canalizados a través de los PMG. Esa es la respuesta que siempre ha impulsado el Ejecutivo y como prueba de aquello ya lo empezamos a trabajar. Porque, insisto, los PMG, uno le puede poner estas condiciones sin necesidad de hacer un cambio legal. Y eso lo llevamos trabajando como un año ya. Porque es un proceso que dura 3 años para hacer todo el proceso de ese cambio de incentivo. ¿Cuál es nuestra razón principal para no hacer incentivos directos como los que vienen desde la indicación que aprobó la Cámara? Esto lo he dicho a los otros senadores, pero lo planteo porque no había estado el senador Durresti, bueno, por razones obvias. Sí. Primero lo voy a decir con un ejemplo bien concreto. Si tú a una persona le dices que si el permiso no sale en un cierto periodo, esa persona va a tener un impacto relevante en su remuneración de forma inmediata, lo que va a hacer esa persona es que cuando queden 1 o 2 días lo va a rechazar, lo va a aceptar sin haber hecho el análisis correspondiente. Tiene una forma muy fácil de solucionar el problema. Y lo que hay que entender acá es que, insisto, esto lo he dicho otras veces, las autorizaciones tienen 2 objetivos, que los 2 son muy importantes. Uno es que se resuelva bien, se resuelva de acuerdo a lo que dice la ley, a lo que dice la normativa, a lo que dice el estándar regulatorio. Y otro es que se resuelva a tiempo. El problema es que el hecho de resolver bien es algo que no observamos nosotros. No se observa. Solo se observa lo del tiempo. Entonces, si uno pone incentivos muy duros respecto al tiempo, lo que lesiona es la calidad de la decisión. Entonces, hay que encontrar un equilibrio entre ciertos incentivos, pero no de esa manera que lo único que van a hacer es lesionar la calidad de la decisión. Además, esto nosotros lo hemos dicho públicamente, lo vino a presentar también el presidente de la ANEF, nosotros tenemos también una visión construida en conjunto con la ANEF respecto a esto. Este proyecto, que es una transformación profunda del Estado, se conversó con la ANEF.
Y creo que yo no lo digo esto como, o sea, lo digo esto con mucho orgullo, porque creo que esa es la forma en la que es la única forma viable de hacer transformaciones así de profundas en el Estado, conversando con los funcionarios y logrando construir visiones comunes. Entonces, por supuesto que esto genera incentivos, apura un montón las cosas, ustedes ya saben, hay más de una decena de mecanismos que van a acelerar los procesos. Pero nosotros creemos que ese incentivo, como está planteado allí, no es algo positivo y que va a generar, digamos, un comportamiento negativo, además de una mala recepción por parte de los funcionarios, además va a generar en el día a día un comportamiento negativo. Como está planteado allí, creo que era jefatura, sí. Pero el argumento, bueno, estoy diciendo, vino el presidente de la ANEF, senador. Sí, esto es conocido por la ANEF, yo estoy diciendo simplemente el planteamiento que hizo la ANEF acá. No, sí. Perdón, lo rechazó la ANEF, pero le pedimos que nos trajera una propuesta alternativa y no trajo propuesta alternativa. Por eso es que se está trabajando no con la propuesta de la ANEF, sino que con la propuesta de la oposición y la propuesta del gobierno. Pero en todo caso, el argumento que decía al principio aplica igual, ¿no es cierto? El jefe le van a bajar el sueldo y dice apuremos esto como sea. Y ese como sea puede ser lesionar, en el fondo, la calidad de la decisión. Creo que es bien importante. Quien crea que esto se puede simplificar a través de incentivos, yo creo que es un error. Este es un problema más complejo el que estamos tratando de abordar y por eso que el proyecto trata de estrategias muy diversas para poder reducir los tiempos. Por ejemplo, paralelizar, que no rebaja en nada el estándar y simplemente hace los procesos más eficientes. Termino, presidente, con dos ejemplos de cosas que estamos haciendo también cumpliendo los compromisos del protocolo. Una de las cosas que se planteó, en este caso por senadores de la oposición, creo que también senadores oficialistas manifestaron esto, y lo dijeron por de pronto también algunos presentadores, plantearon que una de las excepciones que existía, que era a instituciones asociadas a las Fuerzas Armadas, no correspondía hacer esa exclusión de ser parte del sistema por institución, sino que hacerlo por cada una de las autorizaciones en la medida que pusiera en riesgo, ¿no es cierto?, la seguridad nacional. Entonces, lo que hace ahora la nueva indicación, o la indicación, es que señala que las autorizaciones que pongan en riesgo la seguridad nacional van a estar fuera del sistema de permisos sectoriales, pero no van a estar fuera instituciones, porque, por ejemplo, la Directemar da algunas autorizaciones que sí pueden ser entendidas como relevantes para la seguridad nacional y da también otras autorizaciones que no necesariamente lo son. Entonces, en la versión original del proyecto dejábamos la Directemar fuera. Y ahora lo que se hace es que se deja fuera las autorizaciones, pero no la institución. Eso fue algo yo diría, bastante de consenso de por lo menos las presentaciones que hubo. Y finalmente, en el proyecto de ley, si ustedes lo revisan eso con calma, se desarrollan y se fortalecen y se desarrollan hartas facultades de la oficina, ¿ya?, en línea con lo que se planteó acá, tanto por los senadores como también por quienes expusieron. Y una de las cosas que se le da a la facultad a la oficina es poder poner objetivos y metas de gestión, que está relacionado con los PMG, ¿no es cierto? Se le da un rol a la oficina en orientar, en el fondo, cómo deben desarrollarse estas metas. Y además, hay muchas otras atribuciones que se les da a la oficina también en el fondo, de definir cómo interpretar ciertas cosas. Todo esto que se planteó muchas veces de que si la oficina hacía una recomendación y la recomendación no era tomada, que el servicio sectorial tuviera que justificar aquello. O sea, yo diría que en el proyecto, en las indicaciones, es bastante robusta la manera en la que se fortalece la oficina. Creo que con eso estoy. Perdón, ministro, no nos dijo por qué. Me quedan todos. Perdón. Antes que pasemos, Sí. ¿por qué se crean las nuevas excepciones? Las patentes comerciales, Las nuevas excepciones. CFA, FNE, creo haber leído. Sí, podemos volver una, por favor. Sí, bueno, patentes comerciales estaba en el proyecto original. Lo que pasa es que se eliminó en la Cámara de Diputados. Sí,
¿Por qué las queremos? No, las estamos... Sí, excluyendo la metaplicación. ¿Perdón? Sí, ¿por qué quieren excluirla? Eso es lo que entiendo que están haciendo ahora. Lo mismo con la CMF y la FNE. Sí, se están excluyendo, ¿no es cierto? Tal como lo hacíamos inicialmente. En el caso de las patentes comerciales, nuestra justificación inicial era porque esto involucran, es como una especie de un tributo, y que involucra un pago, por tanto, y por ende era bien distinto a la naturaleza de las autorizaciones en general. Esa es la explicación que nosotros dijimos en su minuto. Pero es una autorización. Y además, la razón que me está diciendo Camila, que es bien importante, hay un tema de volumen también, que hace bien complejo ese, por ejemplo, esto no hay un informe financiero en ese sentido, entonces no es algo que nosotros trabajamos. Aquí nosotros hemos hecho un ejercicio que es muy transparente en el fondo. Con los servicios nos sentamos a conversar este tema y a partir de ello hicimos el diseño. Esto, patentes comerciales, nunca lo metimos en nuestro diseño. Eso no significa que los municipios no sean parte de esto. Recuerden que hay por lo menos unos 5 autorizaciones que dan los municipios que son parte de la ley marco, además de las autorizaciones que da la DOM, que también son parte de la ley marco. ¿Y la CMF y la FNE por Eso qué? se lo dejo a Camila para que lo explique. Presidente, por su intermedio, se incorporó a la Comisión de Mercado Financiero considerando la entidad del objeto de protección que resguarda la comisión, ¿cierto? Y el ámbito de competencias que está entregado en términos sistémicos y de riesgo financiero, ¿no es cierto? Y ya tras la reforma de la Ley 21.000, ¿no es cierto? Y ya no se establece únicamente en base a su sujeto o el listado de sujetos fiscalizados o de competencia de las autoridades en el mercado financiero, como sí ocurría antes con la Superintendencia de Valores y la Superintendencia de Mercados, ¿no? De Superintendencia de Valores y Superintendencia de Bancos, perdón. Entonces, atendido que la Comisión para el Mercado Financiero lo que observa es precisamente resguardar el riesgo sistémico y financiero completo, ¿no es cierto?, del país, autorizando distintas, o sea, desde la habilitación para poder operar como institución financiera, como banco, para poder operar en el mercado de valores y lo que ello implica, ¿no es cierto?, para el sistema integral considerado, se estimó pertinente eliminarlos. Además, por las mismas razones entregadas por la Comisión, las autorizaciones que se presentan o las solicitudes de autorización que se presentan ante la Comisión por el solo hecho de estar registradas, ¿no es cierto?, al público, podrían tener efectos en la estabilidad del mercado financiero, ¿no? Eso podría ocurrir, por ejemplo, o sea, las autorizaciones o las solicitudes que recibe la Comisión para el Mercado Financiero, en definitiva, señalizan operaciones o el ingreso de nuevos actores de mercado que pueden estar lejos de la temporalidad en términos de iniciar sus operaciones, por ejemplo, pero ya el solo hecho de que se tenga como público conocimiento y difundido respecto de ciertos posibles impactos en el mercado financiero podría afectar la totalidad la estabilidad de la totalidad del sistema. Perdón, pero ¿no podemos excluirlas de la super más que de la ley? Si el problema es que se sepa de que se trata también de esa autorización, porque aquí estamos volviendo al mismo argumento anterior. En vez de sacar al organismo completo, saquemos a las autorizaciones cuya cualidad hace que sea problemático, por ejemplo, seguridad nacional. Acá estamos volviendo al argumento y se saca a una institución completa. Quizás lo que podríamos hacer en esos casos es simplemente que no pase por la super y pase o que esa sea no se transparente en la super, de manera que no produzca ningún efecto no deseado en el mercado, pero sí que tenga los plazos, las formas, etcétera, ¿no? De su argumentación no puedo ver por qué no meterlas al sistema, a la ley. Quizás a la plataforma no, pero a la ley. En este caso se replica una razón similar a la de la seguridad nacional, en el fondo por la entidad de aquello que está en juego y resguardado por esa entidad y que es transversal a las autorizaciones que otorga la Comisión, la Comisión para el Mercado Financiero, se precisa esta exclusión. Ahora, por supuesto, nosotros, deferencia con el sector. Y si Sí. Quiero hacer Sí. un comentario más, si me permite, presidente. Tal vez algo que nosotros podemos hacer es compartir con la Comisión el martes, el miércoles, el tipo de autorizaciones que da la CMF y la Fiscalía Nacional Económica, porque yo creo que eso va a ayudar
a entender por qué haríamos estas exclusiones, que no estaban consideradas antes, sino que nosotros a partir de la socialización de este proyecto y las distintas conversaciones que ha habido, consideramos que es mejor incluirlas. Senador Pío. Muchas gracias, presidente. Concuerdo con lo que señala el ministro de hacer esta discusión previa ante la votación. O sea, creo que estamos encontrando muchas áreas en donde podemos buscar y simplificar. Los equipos pueden trabajar para una redacción común en áreas muy específicas. ¿Esto por qué? Porque tenemos pendiente para mañana aprobar lo que dijimos en general, remitirnos al informe. Con eso serían por aprobar también todas las indicaciones, todos los artículos que no tuvieron indicaciones. Pero como vamos a abrir plazo de indicaciones, no sería bueno todavía comenzar a votar, pero sí ocupar el tiempo para esto que estamos haciendo ahora. O sea, mañana podríamos despejar bloques donde podemos tener la información necesaria. Es como una forma de trabajo. Y lo segundo, la pregunta, más que nada por el lado de economía. Hoy la gran mayoría de las personas que quiere emprender su actividad usa la plataforma Tu Empresa en un día. Con un clic tienen root. Y eso es maravilloso. De los pocos países en el mundo que funciona y uno tiene root en un día. El problema viene después para la patente comercial. O sea, todos los trámites asociados, incluso algunos que se tienen que hacer con otros organismos, con bomberos y otros que tienen que ir a revisar. Y ahí es donde para. O sea, el sistema se para después. Es por eso que creo que es importante que todas las autorizaciones sectoriales, especialmente este tema, que no menor el de las patentes, dado que tenemos una transformación digital para crearla, sí poder ayudarla a que ojalá puedan hacer todo en paralelo al resto. O sea, si se toma una norma y se pueden iniciar acciones en paralelo y se pueden registrar los tiempos, ayudaría mucho. Si pudiéramos reevaluarlo desde Economía, presidente. Gracias. Ministro. Sí, y después avanzamos. Me queda poco. A ver, respecto a este tema, muy breve. De las patentes comerciales, hay autorizaciones que son requisitos de las patentes comerciales. Bueno, todas esas autorizaciones sí son parte del proyecto. Es solo la patente, porque usted lo planteaba, senador Pío, por su intermedio, presidente. Ya, después, uno para adelante ahora. Entonces, esto les comentaba, ¿no es cierto? La oficina, una de las cosas que estamos agregando es que puede interpretar normas de procedimiento. Esto es bien relevante, porque su rol de órgano articulador, ordenador del sistema, por supuesto que se ve reforzada por esto. Y también, a propósito de lo que se señalaba antes, la oficina podrá remitir antecedentes tanto a la Contraloría como al Consejo para la Transparencia para que determinen responsabilidades de incumplimiento. Entonces, en el fondo, lo que sucede, a propósito de algo que preguntaba el senador Durresti por su intermedio, presidente, las sanciones existen en nuestro ordenamiento. Lo que pasa es que no hay ninguna información. No fluye la información para que quede claro si alguien está cumpliendo o no está cumpliendo sus labores como funcionario. Y por tanto, lo que hace esto es que ayuda a que justamente esa información fluya. Perdón, ministro, sí. entre las reacciones del gobierno y la nuestra, ¿hay diferencias o no en esto? Porque nosotros también remitimos a la Contraloría la posibilidad de... Eso no lo sé. No recuerdo okay. eso. Sí. Sí. Después, en términos de mejora regulatoria y modernización continua, acá nosotros hacemos un conjunto de indicaciones un poco más comprensivo, porque en el fondo escribimos de nuevo el título 7, y que lo hacemos de forma tal de que, a propósito de algo que ustedes mismos plantearon durante la discusión, fortalecemos esta idea de que lo que va a hacer la oficina es la mejora regulatoria continua en lo específico a sus tareas, para que esto no tope con la agencia que se está discutiendo también en este Senado. Y por eso hubo que hacer esta reescritura más, yo diría, más sistémica, pero algo que fortalece lo que ustedes siempre plantearon, que esta oficina permita esa mejora continua en todo lo específico que tiene que ver con proyectos de inversión y los proyectos en general. Y por último, respecto a los plazos en las transitorias, se ajustan los plazos y la entrada en vigencia de los distintos temas más relevantes, las clasificaciones, las distintas tipologías, las normas mínimas, las THA, entre otras. Así que me gustaría terminar con la siguiente idea, presidente. Yo creo que hay una tarea urgente y compleja
para nosotros y para los equipos respecto a cómo votar este proyecto. Porque si no, si la conversación la hacemos como ahora, que es razonable porque esto todavía estamos procesando, en fin, no todos tenemos toda la información, digamos, no solo no lo vamos a hacer en una semana, esto, sino que no lo haríamos en meses, por la complejidad del proyecto. Entonces, a nuestro juicio es importante distinguir entre distintos tipos de artículos. Tenemos artículos sin indicaciones, ¿no es cierto?, esos 32 que comentaba. Después hay artículos con indicaciones, yo diría, de simple discusión. Por ejemplo, hay unas indicaciones de la senadora Carvajal que son transversales a distintos ámbitos, que cambian, que agregan una frase, o sea, una palabra en una frase. Y eso hay que, por supuesto, conversarlo en su propio mérito, pero yo diría que es de fácil discusión. Y una vez que uno discuta esa, son temas acotados, en fin. Después hay artículos con indicaciones que son importantes, que son, más que importantes, que son complejas, relevantes, que son solo del Ejecutivo. Y yo tendería a pensar que en esas vamos a tener más acuerdo. Y yo diría, después hay artículos con indicaciones donde tenemos realmente diferencias importantes. A mí me encantaría que pudiéramos trabajar en digamos, en las 3 primeras y lograr eso, ojalá despacharlo martes y una parte el miércoles, puede ser. Y después dejar la discusión en los temas más donde tenemos diferencias, que tal vez las podemos resolver esas diferencias antes, pero hay diferencias bien relevantes que son de preocupación del Ejecutivo. Yo insisto, el hecho, si sale un proyecto de ley, o sea, me costaría a mí pensar el escenario de que salga un proyecto de ley en que realmente el silencio administrativo positivo queda en el caso de todas las autorizaciones. Ese es un cambio, digamos, que a nuestro juicio erosiona todos los equilibrios que tiene el proyecto. Por tanto, creemos que es una discusión que hay que dar como con más tiempo. Entonces, insisto, creo que hay que organizar. Yo les pediría a los equipos, es lo mismo que le he pedido a mi equipo internamente, que estamos tratando de armar esto, pero hay que organizar la discusión entre artículos sin indicaciones, eso es lo más fácil, artículos con indicaciones más bien de forma o cambios simples, artículos con indicaciones relevantes, pero que son del Ejecutivo y que probablemente, como la oposición y los senadores oficialistas no indicaron, probablemente vamos a tener acuerdo en eso porque está en el protocolo, y los artículos donde tenemos indicaciones que chocan, o bien indicaciones de ustedes, pero que nosotros no estamos de acuerdo. Yo diría que haciendo esa organización nos va a permitir votar mucho más rápido y permitir lo que planteaba antes el senador Durresti, que en las cosas que son más sustantivas tener tiempo para eventualmente lograr un acuerdo y aclarar nuestras dudas, y en los casos que eso no ocurra, bueno, votar, pero votar muy claro respecto a lo que uno está votando. Ojalá le pudiéramos dar ese mandato a los equipos para que cuando parta la votación mañana tengamos ese mapa, senador, dentro de lo posible, porque es harto trabajo. Senador Sangüesa. Gracias, presidente. Sí, dos cosas. En el tema anterior nos dejaron terminar a Camila, y yo quería saber por qué se excluye las patentes comerciales. Porque si hay algo que afecta a las pymes es principalmente es el trámite más sustantivo que tienen, porque implica además otras reparticiones. Entonces, creo que es importante tener claridad por qué el Ejecutivo lo está excluyendo. Y en cuanto a la tramitación, yo creo que es bastante lógico con lo que plantea el ministro. Lo que pasa es que se supone que partimos mañana. Por los tiempos es un poco complejo, pero yo creo que este es un proyecto que va a tener un alto impacto. Lo conversamos con el senador Durresti, puede ser para bien, pero también puede ser para mal. Por lo tanto, hay que hacerlo bien. Y eso implica tomarse el tiempo necesario con la urgencia que se requiere, pero, digamos, haciéndolo bastante riguroso. En las cosas, obviamente, que son muchas cosas, indicaciones son de forma, eso es fácil avanzar. Pero en lo sustantivo, yo creo que yo soy de la idea que nos vamos a tener que tomar el tiempo necesario para poder sacar algo que efectivamente contribuya a la disminución de tiempo, sin restar, obviamente, fuerza a la normativa existente en cuanto a los análisis que se tienen que hacer en las diferentes reparticiones. Ofrezco la palabra.
Yo hay un par de cosas que sí echo de menos, ministro, ¿ya? Que considero que quizás se puede hacer más. En particular, parte del acuerdo, el número 3C, que clarifica que todos los plazos para resolver los permisos del sector público son fatales y obligatorios. Eso siento que no está. Y otra cosa que siento que no está, o que está muy, muy disminuido, son me acuerdo, sí, dentro del título número 4, que son básicamente las letras A y la B, que aseguran en particular que un proyecto cuando ingresa al sistema no se le cambia el resto de las reglas. Lo que está escribiendo el Ejecutivo solamente es para el permiso que está tramitando en el minuto. Por lo tanto, eso no es, a mi juicio, suficiente respecto a lo que se conversó. Ahí yo creo que hay dos cosas que por lo menos pongo sobre la mesa que no las vi en las indicaciones, por haberme equivocado, quizás lo leí mal, pero sí me gustaría que lo consideraran. Mire. Sí, me refiero a los dos temas. Respecto al primero, ¿no es cierto?, a la noción de plazo fatal. Nosotros como Ejecutivo lo que interpretamos es que, primero todos queremos que los plazos se cumplan, ¿no es cierto? Y por eso el proyecto tiene una serie de mecanismos para que eso ocurra. Por de pronto, en la mitad, más o menos en la mitad de los casos, va a haber silencio administrativo positivo. Por lo tanto, eso ya va a ser, desde el punto de vista del titular, la posibilidad de hacer un ejercicio efectivo de los plazos. Y generamos una serie de condiciones para que los plazos se cumplan a través, insisto, de distintas estrategias. Pero la noción de, si uno lo que pone es que una vez que se acaba el plazo, el órgano competente no puede hacer nada, porque eso es lo que implica que uno ponga plazo fatal, eso genera una serie de consecuencias. Doy un ejemplo concreto. Imaginémonos un titular que no quiere ejercer el silencio administrativo positivo. No quiere, por la razón que fuera. Porque sienta que le da cierta incertidumbre, tal vez prefiere esperar algunos días para que salga el permiso, por la razón que fuera. Claro, puede tener problemas de financiamiento, por eso, por lo que fuera. Lo que estamos diciendo acá es que obligamos a que exista un silencio administrativo positivo en ese momento. Entonces, eso es lo que está en las indicaciones de la oposición, senador. Puedo mostrar el punto, es tal cual. ¿Sí? Podemos buscar bueno, pero si estamos en desacuerdo, o sea, si ninguno creemos que eso debiera ser, es simple. Se ve la indicación y se ve si se dice o no dice eso. Pero en el fondo, la anulación de cualquier cualquier definición por parte del órgano sectorial, que es lo que implica un plazo fatal, nosotros creemos que es un error. Esa es la respuesta al primer tema. Entonces, en nuestras indicaciones lo buscamos reforzar esto, pero lo buscamos reforzar dejando la posibilidad de que el servicio pueda seguir operando en el fondo en la medida que el titular lo desee o en otras circunstancias. Por lo tanto, ahí creemos que lo que nosotros estamos realizando es mejor incluso del punto de vista del titular. Chao, senador. Y respecto al segundo punto, nosotros siempre dijimos que había que estudiar cómo hacer esto porque lo considerábamos difícil. Y luego de nuestra revisión creemos que lo que estamos planteando es lo que podemos avanzar. Yo sé que no es todo lo que a uno le gustaría, pero la idea de que todo se congela del momento que uno entra, me imagino, en un permiso sectorial y se congela todo el resto, creemos que es muy complejo y además genera incentivos que no son los mejores, desde el punto de vista de la estrategia que pueden tener los titulares para ingresar proyectos que no tengan las cosas avanzadas o que tengan problemas de esa naturaleza. Creemos que la idea de una invariabilidad generalizada en términos regulatorios es muy compleja de realizar. Entonces, es por un problema de complejidad que pensamos que no tenemos una propuesta distinta a la que estamos planteando como Ejecutivo. ¿Ofrezco la palabra? ¿Estamos? Las patentes. Presidente, por su intermedio, para responder la duda al senador. Hay varias razones por las que se decidió excluir del diseño del proyecto de ley las patentes, siendo la primera de ellas la autonomía
de las municipalidades y el hecho de que las patentes, al ser una forma de recaudación, ¿no es cierto?, al tener la naturaleza de tributo, en definitiva reflejan la autonomía de los municipios al momento de fijar, ¿no es cierto?, cuáles deben ser los pagos, e impacta las rentas municipales específicamente en aquello que se refiere a los ingresos, ¿no? Entonces esa fue una primera evaluación que se hizo y efectivamente, tal como señalaba el ministro, eso no fue considerado para el diseño del proyecto de ley, además del volumen que implican las patentes en términos del costo para integrarlo además con sistemas de cada uno de los municipios que son autónomos a la plataforma Súper. Tampoco se hizo una evaluación de cómo podría impactar las rentas municipales, la aplicación de este sistema que está pensado para las autorizaciones y no para los tributos. Ahora, también es importante resaltar otras cuestiones del diagnóstico, ¿no? Como decía el ministro, este proyecto de ley sí impacta los permisos sectoriales que típicamente requieren las distintas entidades, ¿no es cierto?, para obtener su patente municipal. Entre ellos, muy relevante es el informe sanitario, ¿no es cierto?, que se elimina a través del proyecto de ley para todos aquellos establecimientos que no tengan el carácter industrial, sino que sean comerciales. Todo eso, según los datos que se manejan desde la subsecretaría, sobre todo con foco en las pymes, tiene un impacto claro en despejar esa ruta crítica hacia la patente, identificando que en la mayoría de los casos esa falta de formalización se debe a la dificultad para obtener estos permisos anteriores. Por lo tanto, en base a esas consideraciones globales, ¿no es cierto?, de diagnóstico, de impacto en los ingresos municipales que tienen autonomía constitucional, sumado a que, según el diagnóstico realizado, lo que se remueve como obstáculo para la obtención del patente, que son los permisos sectoriales, sí están abordados por el proyecto de ley, no fueron considerados y se mantiene la exclusión. Esa es la posición del Ejecutivo. Senador Piu, y vamos ya cerrando, no sé qué el senador Sangüesa quiere hacer alguna intervención. Muchas gracias, presidente. Bueno, respecto a este tema, los municipios, como órganos, son parte de la administración, tendrán la autonomía que obviamente les confiere la ley, pero sí están obligados en otra ley, que es la de transformación digital del Estado. Son el tercer grupo. El grupo A, primero, el gobierno central, está trabajando, y esto es parte del gobierno central, y ahí es donde está básicamente estamos haciendo este esfuerzo, o sea, está muy bien. El grupo B, el segundo, son los gobiernos regionales. Espero que los nuevos gobernadores regionales, ya sean reelectos o los que han asumido, lo tengan presente, porque es no menor, tienen que hacer este esfuerzo. Son gobiernos que llevan 4 años, o sea, debieran haber partido digital, y si no, es el momento de hacerlo. Y los gobiernos comunales, el tercer grupo, el grupo C, de las diferentes categorías de municipios, tienen un plazo. O sea, ellos van a tener que en algún minuto conectar su sistema. Por lo tanto, lo que es importante, este es un tema para informar y especialmente tener información para la inversión. No es obligarlos a que tengan que cumplir el plazo, es solamente que entreguen la fecha cuando se partió la patente y cuando se entregó la patente, porque fíjense que con eso los inversionistas van a llegar a comunas donde son rápidos para entregar patentes. Si estos sistemas de información ayudan mucho a estimular y permiten que la inversión se vaya en donde ven que las cosas están ocurriendo. Entonces, esa competencia sana entre las comunas ayuda mucho. Yo creo que podríamos dejar un espacio para que quede solo capturar la fecha, si no es obligarlo, pero sí disponer de un sistema único para poder comparar los diferentes municipios. Si no, es muy difícil tenerlo. Yo creo que en el espíritu de la transformación digital del Estado, este sistema puede ayudar a entregar información relevante que ayuda a activar la economía, porque la inversión se puede concentrar y se puede validar, y eso va a ayuda mucho. Esperemos que eso lo podamos revisar cuando discutamos en profundidad el artículo. Gracias, presidente. Bien. Para el tema de la apertura de las indicaciones, entonces vamos a tomar la decisión ahora de abrir las indicaciones hasta mañana a las... No, porque tiene que ser hasta mañana en la noche para poder decirlo en la sesión. Presidente, podemos informarlo hasta como secretaría, igual como lo hicimos en la oportunidad anterior. No, si es que abrir indicaciones sin informar a la sala, yo no lo voy a hacer. Es que sí lo hicimos la vez anterior. Por eso, pero con la...
Sí, pero la vez pasada había pasado por la sala, se había discutido. Yo personalmente prefiero no hacerlo. Les pido como presidente que si lo vamos a hacer así, yo quiero informar a la sala. Poder informar a la sala. Entonces, si ponemos, por ejemplo, a las 18 horas de mañana, está bien porque la apertura de las salas a las 4 y se dirá a las 4:30, entonces va a haber tiempo para hacerlo. O sea, el plazo es a partir de las 4 y hasta las 6. Eso. Mañana. Mañana o de 5 a 6. Perfecto. ¿Les parece? Un plazo Mañana acotado de 5 a 6. ¿Y no puede ser que el plazo parta desde ahora? ¿Por qué digo esto, senador? Porque como ya sabemos unas indicaciones que podrían ingresar, eso nos permite considerar esas indicaciones mañana. Porque si no, lo que nos va a pasar mañana es que vamos a votar en la mañana. Pero ese es el problema de abrir indicaciones. Y por eso es que tengo ciertas dudas de esto, porque la sesión de mañana la vamos a hacer sobre la base que están abiertas el periodo de indicaciones. Yo creo que eso es un problema. Para mí la mejor solución es que no haya plazo de indicaciones y que se vea. Pero si ya vamos a decidirlo, yo lo que les pido es poder decirlo en la sala. Entonces, simplemente hagámoslo de 5 a 6 mañana para que sea bien acotado. Y nosotros sabemos que el senador Durresti las va a ingresar, así que actuaremos en esa línea nomás. Sí, sí. Como se supone que vamos a votar mañana a las 9:30, a lo menos las que no son objeto de indicaciones, con el horario que usted plantea no podríamos hacer eso porque tendríamos que hacer eventualmente parte del indicación. senador Durresti alguien podría presentar una indicación en algún artículo que no fue objeto de indicación. Exactamente, y ese es el problema. Secretario. Yo quiero hacer dos precisiones. En primer término, no es un acuerdo de la Comisión dar por aprobado los artículos que no fueron indicaciones, objeto de indicaciones. Sencillamente es una declaración que hace el presidente. Y cada vez que vuelva a abrir plazo para indicaciones, renace esa facultad. ¿Me entiendes? O sea, cuando se acuerda abrir un nuevo plazo para indicaciones, se entiende y va a tener que volver a declarar que los artículos que no fueron objeto de indicaciones se entienden aprobados. Mañana se va a hacer la declaración, se va a abrir y puede que haya algún artículo que tenga indicación y el miércoles o cuando tengamos la sesión yo voy a aclarar nuevamente, hacer la misma declaración para poder partir de nuevo. Y lo que se haya votado, bueno, trataremos si es que hay algo que rehacer, lo trataremos de aprobar. Entonces mañana de 5 a 6 vamos a abrir el plazo de indicaciones. Presidente, ¿y lo comunicamos como secretaría o usted lo comunica directamente a la sala? Hagamos las dos cosas. Usted lo comunica como secretaría y yo además mañana voy a decirlo para asegurarme que no haya... Acuerdémonos de que en este proyecto de ley no solamente estamos nosotros como indicación, está el senador Provence, está el senador Gaona, está la senadora Yasna Proboste, Durresti, entonces somos hartos, ¿no? Y que han presentado indicaciones. Eso, lo vamos a hacer así, ¿acordado? Bien, se acuerda. Bien, habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esto se levanta. Muchas gracias.